Este video es patrocinado por Stuff for Hire. Desde la salida del Snyder Cut, una parte de la fanaticada de las películas de DC ha clamado por la restauración del Snyderverso. Este sentimiento no es compartido por el régimen anterior de DC Films, quienes solo querían hacer un buen borrón y cuenta nueva utilizando la película de Flash para ello. Pero ahora ese régimen acabó, y lo que querían no importa, sino lo que el régimen de Zaslav quiere es lo que decidiría el destino de DC. La pregunta entonces es, ¿restaurarán el Snyderverso por alguna razón? ¿O seguirán en otra dirección de una vez por todas? Y si es así, ¿a dónde? Tenemos algo de información sobre la posible respuesta e iremos hablando de eso en este video, pero para ello debemos empezar estableciendo lo que restaurar el Snyderverso implicaría. Aclarado eso, podemos ver los obstáculos en el camino y finalmente las posibles intenciones de Zaslav. El término Snyderverso significa varias cosas para mucha gente. Por ejemplo, se podría hacer el argumento que, ya que el elenco elegido por Snyder sigue en pie, el Snyderverso sigue adelante. Por tanto, no tiene que ser restaurado, aunque este argumento es algo que la mayoría de los fans de Snyder desdeñan. Para los propósitos de este video, definiremos restaurar el Snyderverso como las películas que no serán dirigidas por Snyder, pero que sí tienen al elenco que eligió, y más importante, que continuaría los puntos que Snyder dejó abierto. Esto incluye el uso de Darkseid, Superman lanzado de nuevo a la trama de Injustice por alguna razón, Mad Max Batman y sus N amigos, y claro, la muerte del Robin, que no es Jason Todd. Esta definición sería consistente con lo que nuestras fuentes dicen que Warner considera el Snyderverso, o sea, El Hombre de Acero, Batman contra Superman y Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder. Así que con el Snyderverso y sus implicaciones establecidas, ¿qué benditos obstáculos son los que aparecieron en su camino? Bueno, lo averiguaremos. Pero primero, hay otro tipo de obstáculos que puede que estén más cerca de tu hogar. Digamos, necesitas una escalera para algo del techo, pero no estás como para comprar una nueva, especialmente si solo la utilizarías una vez. O tal vez una cámara para filmar un par de eventos especiales en el año, o un cochecito de bebé, pero solo por unos meses antes de que crezca y necesites uno nuevo. De nuevo. Con estos y otros casos, comprar uno nuevo en la tienda podría verse como arrojar dinero a la basura, como un desperdicio de recursos. Así como muchos otros han hecho antes que tú, y se sienten igual sobre el asunto. Bueno, aquí es donde nuestro patrocinador, Stuff for Hire, tiene una solución para ti. Stuff for Hire te ayuda a prestar las cosas que necesitas de las comunidades locales, al conectar a aquellos cercanos dispuestos a prestar. Si tienes que prestar algo, sea por un día o más, puedes buscar por categoría o buscarlo directamente. O si tienes algo nuevo o poco usado y quisieras sacarle algo de jugo y que sea usado antes que empiece a colectar un montón de polvo, puedes unirte a la lista y relajarte sabiendo que tus cosas están cubiertas por el seguro. La misión de Stuff for Hire es salvar el mundo al conectar las comunidades locales y reducir los desperdicios. Esto es algo que Midnight's Edge apoya. Así que vayan a ver Stuff for Hire, link en la descripción. Y con eso, hablemos de los obstáculos que evitarían el regreso del Snyderverso. Si bien el régimen de Zaslav es el que decidirá el futuro de DC, sus decisiones serán basadas en la información de las decisiones de los regímenes pasados. Examinemos cómo. De cierta forma, el Snyderverso terminó cuando el segundo fin de semana de Batman contra Superman llegó, porque ahí es cuando los jefes de la Warner decidieron moverse en otra dirección creativa. Para ello, Snyder fue removido, reemplazado rápidamente con Jeff Jones y Peter Berg como las cabezas de DC. Su mandato era el de alejarse de lo que Snyder había establecido y encaminarse a una dirección más colorida, lo cual hicieron con Aquaman y Shazam. Pero Jones y Berg no duraron como para ver el estreno de sus películas, ya que fueron culpados del fracaso de la Liga de Joss Whedon y fueron reemplazados por Walter Hamada. El régimen de Hamada continuaría la dirección de Jones y Berg, alejándose cada vez más del Snyderverso. Cuando Ann Sarnoff se convirtió en la cabeza de Warner Media, sus instrucciones para Hamada fueron no solo mover a DC a una dirección más colorida, sino a una dirección más activista. Mientras esto pasaba en el estudio, en el fondo, el movimiento para estrenar el Snyder Cut ganaba algo de tracción. Pero ni este ni sus allegados fueron apreciados detrás de las puertas de la Warner. Como hablamos anteriormente, la decisión de terminar y estrenar el corte de Zack Snyder no fue de Warner, sino que fue un mandato de aún más arriba, o sea, AT&T, que vieron esto como una posibilidad para promover el servicio de HBO Max. Warner solo veía el Snyder Cut como algo de una sola vez, y querían asegurarse de que eso quede claro.
Por ello, el día antes del estreno, Ann Sarnoff expresó su decepción ante toda la fanfarria del movimiento del Snyder Cut, quienes se dice acosaron y molestaron a los ejecutivos de la Warner hasta que les dieran lo que querían. Entonces cerró el libro al decir: aprecio que amen el trabajo de Zack y estamos muy agradecidos por sus contribuciones con DC. Estamos tan felices de que pudiera mostrar su corte de la liga porque no estaba en el plan hasta hace un año. Con esto llega a la conclusión de su trilogía. Estamos muy felices de haberlo hecho, pero estamos muy emocionados por los planes que tenemos de todos los personajes multidimensionales de DC que estamos desarrollando ahora. Fue una manera sutil de decir, ya supérenlo, y que se enfoquen en nuestros planes en su lugar. Ahora sabemos que esos planes incluían terminar el Snyderverso de una vez por todas al matar a Batfleck y el no Superman de Cavill en Flash, reemplazándolos por alguna razón con las más diversas Batichica y Superchica. Al final, aun sabiendo los planes de Sarnoff, los fans de Snyder obviamente no los superaron. En su lugar, empezaron a demandar cosas como el corte de ayer del Escuadrón Suicida y la restauración del Snyderverso. Pero esto fue visto como una ingratitud por la industria, quienes no les gustaba cómo se vio el dejarse torcer por las demandas de los fans dementes y causó una gran molestia entre los pocos en Warner que por alguna razón quieren estrenar el Snyder Cut en primer lugar. Ejemplo, el 29 de agosto en Variety se describen los sentimientos que tienen algunos, particularmente los que apoyan a Sarnoff, al decir: en privado, aquellos dentro lamentan que la liga de Zack Snyder nunca debió haber pasado. En lugar de bajar los humos a los activistas que pedían que liberen el Snyder Cut, la película de 4 horas de HBO Max solo atrincheró aún más a los extremistas fans del Snyderverso en contraposición a los líderes del estudio en general y de DC en particular. Pero sin importar cuánto lo lamente Warner, el Snyder Cut fue estrenado y ha estado colectando datos y números de vistas desde entonces. Si estos números hubieran llegado a las nubes, estos hubieran forzado a Warner a revisar su posición sobre restaurar el Snyderverso, pero al final resultaría que los números serían otro obstáculo. Se estima que el Snyder Cut logró obtener más de 15 millones en ventas hasta ahora, y a pesar de un buen inicio en HBO Max, que reportó unos 2.2 millones de vistas en los primeros días, no tenemos forma de saber cuántos lo han visto hasta ahora. Lo que aprendimos de una de las fuentes del jefecito Tom es que el 60% de los que empezaron a ver no lo terminaron, lo cual se reportó en Forbes y otros medios. Contrastemos eso con La Casa del Dragón, que tuvo 8 millones en streaming y otros 2 millones en el canal HBO, y ya entenderán lo decepcionantes que fueron los números del Snyder Cut. Pero incluso con la comparación a Juego de Tronos, los números no fueron lo suficientes como para forzar al régimen de Sarnoff a revisar los planes para DC, aunque los planes de Sarnoff también serían aplastados por la administración de David Zaslav y de manera bastante pública. Para ese momento, sin embargo, la administración anterior había conseguido otros datos que serían un obstáculo más para el Snyderverso. Batman de Matt Reeves inició lo que funcionalmente sería un universo DC competidor, y no dependía exclusivamente del ego del director. Según las fuentes del jefecito chulo Tom, la intención era que si la película de Batman tenía el suficiente éxito y conseguía más de $1.000 millones, eso crearía un cambio gradual de las prioridades y recursos lejos de la interconectividad derivada de las películas de Snyder, hacia algo más aislado pero enfocado, como lo visto en la película de Batman. Es más, si esta era un gran éxito, eso habría cerrado el libro sobre cualquier chance de seguir con el Snyderverso. Si Batman de Matt Reeves fallaba, eso habría sido otro punto a favor del Snyderverso, ya que la audiencia votaría en contra de un reinicio total con sus billeteras. Al final, la película de Batman no fue ni un gran éxito ni un gran fracaso, sino algo en medio. A los ojos de Warner, ese era el peor escenario posible, porque decidir qué hacer después los dejaba con un punto demasiado ambiguo y abierto a la interpretación. Según las fuentes del jefe, Warner eligió la interpretación de que la audiencia aceptaría una dirección diferente para DC, o sea que Warner no tendrá que estar atado al Snyderverso, pero no es como si las audiencias aceptaran por completo la nueva etapa de Batman. Aún así, el que Zaslav esté considerando una segunda parte de Batman, con un spin-off del Pingüino en posible desarrollo, son malas noticias para el Snyderverso. El régimen de Zaslav claramente tiene un plan diferente para DC comparado a los planes de la administración de Sarnoff. Pero esto no significa que el Snyderverso no pueda ser restaurado.
De hecho, los números relativamente bajos del Snyder Cut en HBO Max y el éxito modesto de Batman de Matt Reeves son datos que no pueden ser ignorados, y que no dejan lo de restaurar un universo de caída en picada como una propuesta financiera sólida. Recuerden que Zaslav busca monetizar el contenido de DC, por tanto, restaurar el Snyderverso, o mejor dicho, lo que explicamos al inicio del video, no pasará. Pero no todo es malo para los susodichos fans de Snyder. Zaslav no ha hablado públicamente del tema y al momento de este video no ha anunciado a un jefe para la división de DC, aunque Dan Lin parece ser un nombre entre las posibilidades. Probablemente no tendremos una respuesta oficial hasta un evento de DC que está planeado para diciembre, pero tenemos algunas fuentes que nos han adelantado unas cositas. Zaslav ha hablado sobre los siguientes 10 años de DC, y un reinicio parece ser la orden del día. Pero según nuestras fuentes, las de Mikey Sutton y otros que se expanden por el aire, esto no se refiere a otro reinicio como lo de Batman de Matt Reeves, con un elenco nuevo y todo eso. En su lugar, nos han reportado que, por meses, pareciera que Zaslav está intentando tomar una idea parecida a la de Hamada y John C. Berg. Mantener al elenco y la continuidad de Snyder establecidas, pero elegir qué sacar y qué mantener, y presentarlo en una manera y tono diferente a lo que se había establecido antes. Así esto va a funcionar sin duda esta vez. Es posible que mientras Zaslav tomará las mismas ideas básicas de Hamada, Jones y Berg, su ejecución será algo más diferente a lo que buscaban hacer y diferente a la de estos con Snyder. Si bien las películas de Zaslav no irán directamente a los cines por años, el reinicio de DC y el principio de estos 10 años llegarán antes de lo que piensan. Al principio de agosto, mientras Hollywood lloraba y se regodeaba de la cancelación de Batichica, algo que indica el final de todos los planes del régimen anterior, Zaslav le aseguró a todos que las otras películas en producción todavía saldrán, diciendo: "Hemos visto Flash, Black Adam y Shazam 2. Estamos muy emocionados sobre estas. Las hemos visto, creemos que son increíbles y pensamos que podemos mejorarlas. Esto es un código que dice que serán regrabadas para que se alineen con el plan de 10 años del régimen de Zaslav. Cuántas regrabaciones, sin embargo, varía de proyecto en proyecto. Para este momento, reportamos que, según las fuentes del jefazo, las regrabaciones requeridas para Shazam 2 y Aquaman 2, así como Flash, fueron tan extensas que todas ellas serán retrasadas por meses. Nuestro reportaje fue confirmado el 24 de agosto, cuando se anunció que Shazam 2 y Aquaman 2 se retrasarían, la segunda hasta Navidad del próximo año, o sea que Flash no vería la luz hasta 2024. Aunque esto no está confirmado aún al momento de este video. Esto tendría sentido, ya que 2024 sería la fecha más cercana que las películas de DC iniciadas desde cero por el régimen de Zaslav podrían salir. Notarán que Black Adam no fue retrasada, y nunca escuchamos que lo sería. Según un reportaje anterior de Mikey Sutton de Geekosity, Black Adam fue filmada para ser tonalmente similar al Hombre de Acero, así que las regrabaciones no serían tan extensas como para requerir un retraso. Lo que también apaciguaría a los fans de Snyder sería que al mismo tiempo que Zaslav indicó que las regrabaciones serían inminentes, el mundo aprendió por el Instagram de Jason Momoa que Ben Affleck aparecería en las regrabaciones de Aquaman 2. Y unas semanas después, Sil Abdul y Mikey Sutton reportaron que Henry Cavill entraría en Black Adam en las regrabaciones, usando su traje después de años. Aunque claro, esto último no es algo que hemos podido confirmar con nuestras fuentes. Si ese es el caso, sería algo significativo, pues el 28 de agosto, Geralt of North, un filtrador, dio credibilidad a los reportes que hicimos y de otros, tuiteando: "Atención todos, David Zaslav ha creado un plan de 10 años y una nueva historia empezando con Black Adam. Cualquiera que diga que se conecta al Snyderverso miente. Será una nueva historia con la mayoría del elenco del Snyderverso regresando". Así que sí, el Snyderverso, al menos según como lo definimos, no será restaurado. Pero el legado de Snyder seguirá vivo con el elenco y la continuidad. Tonalmente y la historia será solo cuestión de ver, así que más de lo mismo por el régimen de Zaslav. A ver qué tan lejos llega, y cuando tengamos una nueva pista, se las haremos saber primero. Así que asegúrense de darle like y suscribirse para que nunca se pierdan las noticias. Y con eso dicho, déjenos saber lo que piensan en los comentarios. Y antes de que se vayan, asegúrense de visitar stuffforhire.com para encontrar lo que necesitan o ayudar a otros y reforzar sus comunidades locales.